Vamos a ver las funciones, que habitualmente veremos escritas así: y igual a f de x entre paréntesis, es decir, y es una función de x. Una función es una relación entre varias variables. De momento hablaremos de funciones que relacionan dos variables, a las que llamaremos x e y. Si y es una función de x, a cada valor de x le corresponde un valor de y, que será único. Por ejemplo, si mi función es la temperatura en función de la hora del día, para cada hora del día mediré una temperatura. Puede que haya dos momentos en los que haya la misma temperatura, pero no puedo tener dos temperaturas distintas en el mismo momento, es decir, no puedo tener dos valores de y para un mismo valor de x. Distinguimos dos tipos de variables que intervienen en la función. X será la variable independiente, que puede adoptar cualquier valor. Es la variable que controlo. En mi ejemplo será la hora, yo elijo a qué hora quiero saber la temperatura. Y será la variable dependiente, cuyo valor está condicionado por x. En mi ejemplo será la temperatura. En función de la hora habrá una temperatura u otra, pero no la puedo controlar. Las funciones se pueden expresar de varias formas, que serán más o menos útiles según el caso. La primera es la tabla de datos. ¿Os he dicho ya que me encantan las tablas? En una tabla de datos representaré los valores de las dos variables para distintas situaciones y podré observar cómo se relacionan las variables. Escribiré en una columna los valores de la variable independiente, x, que elijo yo, y en la otra anotaré los valores de la variable dependiente, y, que debo medir o calcular según cada valor de x. Si mi función es, por ejemplo, el dinero que voy a gastar al comprar el pan, la variable independiente será el número de piezas de pan y la dependiente el dinero que me va a costar comprarlas. Así, en mi tabla tendré que una pieza cuesta 20 céntimos, dos piezas 40 céntimos, tres piezas 60 céntimos y así sucesivamente. Otra manera de representar una función es mediante su fórmula. Bueno, vamos a decirlo bonito, mediante su expresión algebraica. La fórmula o expresión algebraica utiliza el lenguaje algebraico para mostrar de manera general la relación entre las dos variables. Escribiremos que y es igual a una fórmula que depende de x y podemos sustituir cualquier valor de x en ella para calcular el valor de y correspondiente. En mi ejemplo, y es igual a 0,20 por x. También puedo escribir que la función f de x es 0,20 por x, o utilizar otras letras para las variables y escribir que el coste c de x, porque depende de x, es igual a 0,20 por x, o incluso utilizar la letra p de pan en vez de x. Al hacer esto, debería cambiar la x entre paréntesis y escribir p, que es el nuevo nombre de la variable independiente. La tercera forma de representar una función es mediante gráficas, es decir, de manera visual. Utilizaremos dos ejes perpendiculares llamados ejes de coordenadas para ubicar los puntos en el plano. Al eje vertical, en el que coloco la variable dependiente y, lo llamamos eje de ordenadas. El eje horizontal, en el que represento la variable independiente x, será el eje de abscisas. Estos dos ejes se cortan en cero, que es el origen de coordenadas. Cada eje tendrá una serie de marcas en las que indicaremos cómo crece el valor de la variable. Estas marcas deben estar siempre a la misma distancia y representar el mismo incremento de valor. Puedo ir de 1 en 1, de 10 en 10 o de 0,2 en 0,2, da igual, siempre que sea el mismo incremento. Lo más fácil es construir la gráfica desde la tabla de valores. Trazamos una línea vertical en el valor de x y una horizontal en su valor de y, y dibujamos el punto donde se cortan las dos líneas. Repetimos para cada par de valores. Si lo que tenemos es la expresión algebraica, podemos hacer un paso intermedio y construir una tabla eligiendo varios valores de x y calculando el valor correspondiente de y para cada uno de ellos.
En esta gráfica no puedo unir los puntos porque no puedo comprar media pieza de pan o 3/4. Cuando ocurre esto decimos que es una función discontinua. Habrá funciones en las que sí podamos unir los puntos porque sí existan los valores intermedios. Serán las funciones continuas. Por ejemplo, si voy a dar un paseo y represento los pasos que he dado en función del tiempo que llevo andando. A ver, realmente los pasos son discontinuos, pero vamos a imaginar que tengo una pulsera súper inteligente que puede medir valores intermedios como un cuarto de paso o medio paso. Representamos el tiempo en el eje de abscisas y los pasos en el eje de ordenadas. Marcamos valores en los ejes, por ejemplo, el tiempo cada 5 minutos y la distancia cada 500 pasos. Cuando está todo preparado, representamos los puntos. Empieza el paseo y los pasos van aumentando con el tiempo. A los 10 minutos miro mi pulsera y llevo 500 pasos, lo apunto. Como voy con mi perro, me tengo que parar un momentito a que haga sus cosas y recogerlo porque hay que ser limpio. Así que en el minuto 12, que estará entre el 10 y el 15, sigo en 500 pasos. Volvemos a andar, ahora más rápido, y veo que en el minuto 15 he alcanzado los 1000 pasos. Cuando termina el paseo, a los 25 minutos de empezar, miro mi pulsera y veo que en total le he dado 2000 pasos. Una vez representados todos los puntos, como hemos dicho que mi función era continua, los uno, obteniendo esta gráfica. Ahora que sabemos qué es una función, vamos a ver sus propiedades, sus elementos más característicos, además de la variable dependiente y la variable independiente. Vamos a imaginar la siguiente función. Empieza en el punto menos 1, 1, en x menos 1 y 1, y termina en el punto 5, 3. Para este ejemplo vamos a imaginar que no he terminado aquí porque no tenga espacio, es que la función no existe antes de menos 1 o después de 5. Llamaremos dominio de la función al conjunto de valores de x para los que la función existe, es decir, para los que está definida. Hemos dicho que esta función solo existe entre menos 1 y 5, así que ese será su dominio. Hay funciones que existen solo para los números positivos, por lo que su dominio sería de 0 a infinito, o funciones que están definidas para toda la recta real, es decir, de menos infinito a más infinito. El recorrido será el rango de valores que adopta la variable dependiente. En esta función, y va desde menos 1 a más 3. También hablaremos de crecimiento, en las zonas en las que al aumentar x, y también aumenta. O decrecimiento, cuando al aumentar x, y disminuye. Esta función crece entre menos 1 y 1 y vuelve a crecer entre 3 y 5. Y decrece entre 1 y 3. Otro elemento característico de las funciones son los cortes con los ejes. Calcularemos el corte con el eje vertical o de ordenadas sustituyendo x igual a 0 y calculando el valor de la función para ese punto. Como para cada valor de x solo puede haber un valor de y, una función solo puede cortar al eje vertical una vez. Para el corte con el eje horizontal o de abscisas será y la que valga 0, por lo que igualaremos la función a 0 y obtendremos las soluciones de la ecuación resultante, es decir, los valores de x que hacen que y sea 0. El número de cortes o soluciones dependerá de cómo sea la función. En mi ejemplo tengo 2, pero podría haber más, solo uno o incluso ninguno. Para terminar tenemos los máximos y los mínimos. Hablaremos de un máximo relativo cuando encontremos un punto en el que la función estaba creciendo y pasa a decrecer. Mi función tiene un máximo relativo. Este punto de aquí no sería máximo relativo porque luego no decrece, aunque sí es el máximo absoluto de la función, porque es el punto con el valor de y más alto. Un mínimo relativo será el punto en el que la función pasa de decrecer a crecer. Mi función tiene un mínimo relativo, que coincide con el mínimo absoluto, ya que es el valor más bajo de toda la función.